Después de establecer que sobre la revolución explica todo cambio político, surge una pregunta inevitable que Hannah Arendt consideraba la más crucial de nuestro tiempo. ¿Por qué todos los movimientos que prometen cambio político en América Latina terminan reproduciendo exactamente los mismos patrones de opresión que pretendían destruir? Lo que crees sobre revolución está completamente equivocado, y Hannah Arendt lo sabía desde 1963. Cada vez que escuchas revolución, piensas en violencia, destrucción del orden establecido, liberación de los oprimidos. Cada vez que alguien menciona la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, o incluso movimientos latinoamericanos como la Revolución Sandinista, automáticamente los clasificas como ejemplos del mismo fenómeno político. Pero Hannah Arendt, que había experimentado directamente el colapso de la República Alemana y había observado tanto el surgimiento del totalitarismo como los intentos de liberación en el siglo XX, descubrió algo perturbador. La mayoría de lo que llamamos revoluciones no son revoluciones en absoluto. Son rebeliones. Y esta confusión conceptual no es inocente. Determina literalmente el destino de los pueblos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Revolución Francesa terminó en el terror y después en el imperio de Napoleón? ¿Por qué la Revolución Rusa prometió liberación proletaria y produjo el Gulag? ¿Por qué tantos movimientos de liberación latinoamericanos, desde Cuba hasta Nicaragua, comenzaron con promesas de libertad y terminaron en nuevas formas de autoritarismo? Arendt tenía la respuesta, porque no fueron revoluciones, fueron rebeliones. Y la diferencia entre revolución y rebelión no es semántica, es la diferencia entre crear libertad política auténtica y simplemente cambiar de opresores. Esta distinción, que Arendt desarrolla magistralmente en Sobre la Revolución, no solo explica el fracaso de la mayoría de movimientos de cambio político en la historia moderna, te da las herramientas conceptuales para evaluar cualquier movimiento contemporáneo y predecir su trayectoria política. Te convierte en alguien capaz de distinguir entre promesas auténticas de libertad y repeticiones disfrazadas de los mismos patrones autoritarios. Porque aquí está la paradoja que Hannah Arendt nos revela: los movimientos más violentos, más radicales, más revolucionarios en apariencia, son precisamente los que menos probabilidades tienen de crear libertad política real. Y los experimentos políticos más modestos, más conservadores en apariencia, pueden ser los únicos que realmente logran revolución auténtica. Ahora bien, para entender esta paradoja necesitamos profundizar en lo que Hannah Arendt identificó como el desafío central de nuestro tiempo. La paradoja que desafía todo lo que creemos saber sobre cambio político. Los movimientos más violentos y aparentemente revolucionarios son los que menos probabilidades tienen de crear libertad política, mientras que los experimentos más modestos pueden ser los únicos que logran revolución auténtica. Esta paradoja emerge de su experiencia directa con el colapso político europeo. Arendt había visto cómo la República de Weimar, una democracia aparentemente estable, se desintegró en pocas décadas. Había observado cómo movimientos que prometían liberación radical, desde el nazismo hasta el comunismo soviético, terminaron creando formas de dominación más totales que cualquier tiranía tradicional. Pero fue su análisis comparativo de la Revolución Francesa y la Revolución Americana lo que le reveló la estructura profunda de esta paradoja. Dos experimentos políticos que ocurrieron casi simultáneamente, ambos influenciados por ideas ilustradas similares, ambos enfrentando crisis de legitimidad política, pero con trayectorias y resultados completamente opuestos. La Revolución Francesa, violenta, radical, total en sus aspiraciones transformadoras, terminó en el terror, después en el directorio, finalmente en el Imperio Napoleónico. Un ciclo completo que llevó de la monarquía absoluta a otra forma de dominación absoluta, pasando por el caos y la dictadura revolucionaria. La Revolución Americana, aparentemente más modesta, más conservadora, preocupada principalmente por cuestiones constitucionales, logró crear instituciones políticas duraderas, espacios de libertad política que persistieron durante siglos, formas de gobierno que realmente aumentaron la capacidad de acción política de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que el experimento más revolucionario haya fracasado en crear revolución, mientras que el aparentemente más conservador haya logrado una transformación política auténtica?
Arendt descubrió que la respuesta está en dos conceptos que la modernidad ha confundido sistemáticamente: liberación y libertad. Y esta confusión no es accidental, refleja una transformación histórica profunda en cómo comprendemos la política misma. Liberación es un concepto negativo, significa liberarse de algo. Liberación de la opresión, de la pobreza, de la dominación extranjera, de la explotación económica. Es un movimiento reactivo que define su objetivo por aquello que rechaza. Su energía viene de la indignación, del resentimiento, de la urgencia por destruir condiciones intolerables. Libertad política, en cambio, es un concepto positivo, significa la capacidad para algo. Capacidad para actuar políticamente, para participar en la creación de mundo común, para influir en decisiones que afectan la vida colectiva. Su energía viene de la esperanza, de la creatividad, del deseo de construir formas nuevas de convivencia política. La paradoja reveladora de Arendt es que la liberación, cuando se convierte en el objetivo central de un movimiento político, tiende a destruir las condiciones necesarias para la libertad política. Los movimientos obsesionados con liberarse de enemigos específicos desarrollan dinámicas autoritarias internas, lógicas de sospecha constante, tendencia a ver oposición política como traición. Esto explica la trayectoria típica de las rebeliones. Comienzan con energía liberadora auténtica, movilizan a masas indignadas contra condiciones intolerables, logran destruir el orden establecido y después descubren que no tienen capacidad para crear instituciones políticas que permitan libertad auténtica. El vacío político se llena con nuevas formas de dominación, frecuentemente más eficientes que las anteriores. Observemos esto sin prejuicios ideológicos. La Revolución Rusa liberó efectivamente a los trabajadores del zarismo y del capitalismo, pero fue incapaz de crear instituciones que permitieran participación política real de esos mismos trabajadores. La Revolución Cubana liberó efectivamente al pueblo cubano de la dictadura de Batista y del imperialismo estadounidense, pero no logró crear espacios de libertad política para ese mismo pueblo. Esta no es una crítica moral a estos movimientos, ni una validación de los sistemas que combatieron. Es un análisis fenomenológico de por qué movimientos con aspiraciones liberadoras auténticas terminan reproduciendo patrones autoritarios. La experiencia histórica nos enseña que la liberación y la libertad política operan con lógicas diferentes, requieren capacidades diferentes y frecuentemente entran en conflicto directo. Los métodos necesarios para liberación, secreto, disciplina militar, liderazgo centralizado, identificación clara de enemigos, son exactamente los métodos que impiden la emergencia de libertad política auténtica. Pero veamos esto con más detalle para comprender por qué liberación y libertad política entran en tensión sistemática. Necesitamos analizar las fuerzas contradictorias que operan en cualquier proceso de cambio político radical. La primera tensión es entre urgencia y construcción institucional. Los procesos de liberación operan siempre bajo lógica de urgencia. La opresión es inmediata, intolerable, requiere acción directa. Esta urgencia genera energía política extraordinaria. La indignación puede movilizar a millones de personas, puede derribar gobiernos aparentemente estables, puede transformar completamente el panorama político en periodos muy cortos. Pero la construcción de instituciones políticas que permitan libertad auténtica requiere exactamente lo opuesto: tiempo, deliberación, experimentación gradual, aceptación de conflicto y debate, disposición a modificar posiciones iniciales. Requiere lo que Arendt llamaba pensamiento sin barandillas, capacidad de examinar problemas políticos sin depender de fórmulas ideológicas preestablecidas. Esta tensión explica por qué tantos movimientos de liberación, una vez que toman el poder, implementan medidas revolucionarias que posponen indefinidamente la creación de instituciones democráticas. La urgencia de la transformación social, la necesidad de defenderse de enemigos internos y externos, la presión de consolidar las conquistas revolucionarias, todo esto conspira contra el trabajo lento y conflictivo de construcción institucional. Observemos la revolución sandinista en Nicaragua, la urgencia de liberarse de la dictadura somocista, de implementar reformas sociales, de defenderse de la intervención estadounidense, justificó la posponación sistemática de espacios de deliberación política auténtica.
El resultado fue un sistema de democracia popular que reproducía muchos patrones autoritarios del sistema anterior. La segunda tensión es entre unanimidad y pluralidad. Los movimientos de liberación tienden naturalmente hacia la unanimidad. Frente a un enemigo común claramente identificado, las diferencias internas parecen secundarias, divisivas, potencialmente traidoras. La unidad del pueblo oprimido contra sus opresores se convierte en valor político fundamental. Pero la libertad política auténtica requiere exactamente lo opuesto: aceptación de pluralidad irreductible, institucionalización del conflicto político, reconocimiento de que diferencias de opinión no son traición sino condición necesaria para la vida política. Esta tensión se manifestó dramáticamente en la Revolución Francesa. La búsqueda de la voluntad general rousseauiana, la obsesión con identificar y eliminar enemigos del pueblo, la tendencia a interpretar cualquier oposición como conspiración contrarrevolucionaria, todo esto llevó directamente al terror. La unanimidad revolucionaria se convirtió en instrumento de eliminación sistemática de la pluralidad política. Arendt observó que esta misma dinámica se repetiría en todas las revoluciones modernas que priorizaron liberación sobre libertad política. El Partido Revolucionario, que inicialmente representaba la unidad del pueblo contra sus opresores, se convierte gradualmente en el único espacio legítimo de expresión política y finalmente en instrumento de control sobre esa misma expresión. La tercera tensión es entre acción directa y mediación institucional. La liberación privilegia la acción directa, manifestaciones masivas, huelgas, ocupaciones, confrontación inmediata con el poder establecido. Esta forma de acción política tiene efectividad extraordinaria para desestabilizar sistemas de dominación, para demostrar el poder del pueblo movilizado, para crear crisis de legitimidad en regímenes autoritarios. Pero la libertad política sostenible requiere formas mediadas de acción, instituciones que canalicen conflictos, procedimientos que permitan deliberación, mecanismos que protejan minorías, sistemas que transformen desacuerdo en decisión colectiva sin eliminación de los que discrepan. Esta tensión explica por qué movimientos exitosos en la fase de liberación frecuentemente fracasan en la fase de construcción política. Las capacidades necesarias para derribar un gobierno autoritario, movilización de masas, acción coordinada, liderazgo carismático, son diferentes y frecuentemente incompatibles con las capacidades necesarias para crear instituciones democráticas duraderas. La experiencia de las primaveras árabes ilustra perfectamente esta tensión. Movimientos que demostraron capacidad extraordinaria para movilizar sociedades enteras contra dictadores, que lograron derribar regímenes aparentemente estables, se mostraron incapaces de crear instituciones políticas que canalizaran esa energía transformadora hacia libertad política sostenible. La cuarta tensión es entre revolución como evento y revolución como proceso. Los movimientos de liberación tienden a conceptualizar revolución como evento, el momento decisivo donde el pueblo toma el poder, donde se destroza el orden anterior, donde comienza la nueva era. Esta comprensión genera expectativas de transformación inmediata y total. Pero la creación de libertad política auténtica es necesariamente un proceso, experimentación gradual con formas institucionales, desarrollo lento de culturas políticas, construcción paciente de tradiciones que sostengan participación ciudadana a largo plazo. Esta diferencia temporal explica por qué tantas revoluciones exitosas como eventos terminan siendo fracasos como procesos de construcción de libertad. La energía revolucionaria se agota en el momento del triunfo, sin haber desarrollado las capacidades necesarias para el trabajo político de largo plazo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El insight que resuelve estas contradicciones aparentes emerge cuando comprendemos que revolución y rebelión no son variaciones del mismo fenómeno político, sino fenómenos cualitativamente diferentes que requieren condiciones, capacidades y objetivos completamente distintos. Una rebelión es un movimiento político reactivo cuyo objetivo central es liberarse de condiciones de opresión específicas. Su energía viene del rechazo. Su unidad se basa en la identificación de enemigos comunes, su legitimidad depende de la justicia de su causa liberadora. Las rebeliones siguen una estructura narrativa predecible, identificación del enemigo opresor, movilización de los oprimidos,
confrontación directa, destrucción del orden establecido, intento de construcción de nuevo orden, reproducción de patrones autoritarios bajo nuevas formas. Esta estructura no es accidental ni evitable. La lógica de la rebelión, centrada en liberación, desarrolla necesariamente dinámicas que impiden la emergencia de libertad política auténtica, centralización del poder, identificación permanente de enemigos, subordinación de política a ideología, confusión entre liberación social y libertad política. La historia moderna está llena de rebeliones exitosas que fracasaron en crear libertad política: Revolución Francesa, Revolución Rusa, Revolución China, Revolución Cubana y múltiples movimientos de liberación nacional en África, Asia y América Latina. Una revolución auténtica, según Arendt, es un movimiento político creativo cuyo objetivo central es fundar nuevos espacios de libertad política. Su energía viene de la esperanza, su unidad se basa en el deseo compartido de participación política, su legitimidad depende de su capacidad para aumentar el poder político de los ciudadanos. Las revoluciones siguen una estructura completamente diferente: crisis de autoridad política, emergencia de espacios de acción política espontánea, experimentación con formas institucionales, consolidación de mecanismos que preservan y expanden libertad política. La Revolución Americana es el ejemplo histórico más claro de esta estructura. Su genialidad no fue liberarse del dominio británico, eso era relativamente simple. Su genialidad fue crear, después de la independencia, instituciones políticas que permitieran participación ciudadana sostenida en la creación del mundo común. 3 elementos distinguen revolución auténtica de rebelión. Primero, prioridad de libertad política sobre liberación social. Las revoluciones auténticas comprenden que libertad política, capacidad de participar en decisiones que afectan la vida colectiva, es un bien en sí mismo, no simplemente un medio para otros objetivos. Esta comprensión permite que movimientos revolucionarios resistan la tentación de sacrificar participación política en nombre de otros objetivos, por importantes que sean. Los revolucionarios americanos podrían haber usado la guerra de independencia para implementar transformaciones sociales radicales, abolición de la esclavitud, redistribución de la tierra, eliminación de desigualdades económicas. En lugar de eso, se concentraron en crear instituciones que permitieran que esas transformaciones emergieran de procesos políticos auténticos. Segundo, institucionalización del conflicto en lugar de búsqueda de unanimidad. Las revoluciones auténticas reconocen que conflicto político no es problema a resolver sino condición a institucionalizar. En lugar de buscar la eliminación de diferencias, crean mecanismos que transformen desacuerdo en fuente de vitalidad política. El sistema constitucional americano, con su separación de poderes, federalismo y protección de minorías, fue diseñado explícitamente para impedir cualquier forma de unanimidad política. Los fundadores americanos habían estudiado la experiencia francesa y comprendían que unanimidad revolucionaria era el camino directo hacia tiranía. Tercero, construcción de poder político en lugar de toma del poder. Las rebeliones se obsesionan con tomar el poder existente. Las revoluciones se concentran en crear formas nuevas de poder político. Esta diferencia es crucial porque determina completamente la trayectoria postrevolucionaria. Tomar el poder significa asumir control sobre instituciones existentes, lo cual inevitablemente reproduce las lógicas autoritarias inherentes a esas instituciones. Crear poder político significa inventar formas nuevas de organización que aumenten la capacidad colectiva de acción. Los consejos revolucionarios que emergieron espontáneamente durante la Revolución Húngara de 1956, los soviets originales de la Revolución Rusa de 1905, los comités de correspondencia de la Revolución Americana, todos estos fueron experimentos de creación de poder político nuevo, no simplemente instrumentos para tomar control del poder existente. Lo que Hannah Arendt nos revela es que modernidad política se ha desarrollado alrededor de 2 tradiciones completamente incompatibles que frecuentemente se confunden bajo el mismo vocabulario. La tradición de la rebelión, heredera de la Revolución Francesa, conceptualiza política como instrumento de transformación social. Su objetivo es usar poder político para implementar justicia social,
eliminar opresión, crear igualdad material. Esta tradición ha dominado la mayoría de movimientos de cambio político de los últimos 2 siglos. La tradición de la revolución, heredera de la Revolución Americana, conceptualiza política como espacio de libertad humana. Su objetivo es crear y preservar instituciones que permitan participación ciudadana en la construcción del mundo común. Esta tradición ha sido minoritaria pero persistente. El análisis arendtiano no es una defensa conservadora del sistema americano contra movimientos de justicia social. Es una advertencia sobre las consecuencias políticas de confundir liberación social con libertad política y una invitación a desarrollar formas de acción política que puedan lograr ambos objetivos sin sacrificar ninguno. Pasemos ahora a examinar cómo esta comprensión sobre la diferencia fundamental entre revolución y rebelión nos proporciona herramientas extraordinariamente poderosas para evaluar movimientos políticos contemporáneos y para participar en procesos de cambio de manera que realmente aumenten libertad política en lugar de simplemente cambiar de dominadores. Usando la distinción revolución/rebelión, podemos desarrollar criterios específicos para evaluar cualquier movimiento de cambio político. El primer criterio es: el objetivo primario es liberación o libertad. Movimientos centrados en liberación organizan todo su discurso y práctica alrededor de aquello de lo que se quieren liberar: el imperialismo, el neoliberalismo, la oligarquía, la corrupción. Su energía política viene del rechazo, su unidad depende de la identificación clara de enemigos. Movimientos centrados en libertad política organizan su discurso y práctica alrededor de formas específicas de participación política que quieren crear o expandir: asambleas ciudadanas, mecanismos de democracia participativa, espacios de deliberación pública, instituciones que aumenten capacidad de influencia política de los ciudadanos. Apliquemos este criterio a movimientos contemporáneos latinoamericanos. El movimiento bolivariano en Venezuela comenzó con una combinación de ambos elementos, pero gradualmente privilegió liberación del imperialismo, de la oligarquía sobre construcción de instituciones de libertad política. El resultado fue un sistema que efectivamente liberó a sectores populares de formas tradicionales de exclusión, pero que no logró crear espacios sostenibles de participación política auténtica. Los movimientos de indignados en España, las protestas estudiantiles en Chile, las manifestaciones en Colombia, muestran una mezcla más compleja, fuerte componente de rechazo a políticas específicas, pero también experimentos genuinos con formas nuevas de organización política, asambleas horizontales, mecanismos de decisión que aumentan participación. El segundo criterio es: ¿cuál es la relación con conflicto político? Movimientos de rebelión tienden a interpretar conflicto interno como problema, como signo de infiltración enemiga, como amenaza a la unidad necesaria para luchar contra opresores. Desarrollan mecanismos para minimizar, controlar o eliminar desacuerdo. Movimientos revolucionarios auténticos interpretan conflicto como fuente de vitalidad política, como condición necesaria para libertad, como oportunidad de crear instituciones más sofisticadas. Desarrollan mecanismos para institucionalizar y canalizar desacuerdo de manera productiva. Observemos los procesos constituyentes recientes en América Latina. El proceso constituyente venezolano de 1999 tuvo componentes genuinamente revolucionarios, amplia participación popular, deliberación pública extendida, pero gradualmente evolucionó hacia lógicas de unanimidad que interpretaban oposición como traición. El proceso constituyente chileno actual muestra tensiones similares, impulso genuino hacia mayor participación política, pero también tendencias a interpretar conflicto como obstáculo en lugar de como oportunidad de creación política. El tercer criterio es: ¿cuál es la relación con instituciones políticas? Movimientos de rebelión ven instituciones existentes principalmente como instrumentos de dominación a destruir o controlar. Su estrategia es tomar control de instituciones para implementar programa ideológico específico. Movimientos revolucionarios ven instituciones como formas cristalizadas de acción política que pueden ser transformadas para aumentar participación ciudadana. Su estrategia es experimentar con formas institucionales que expandan poder político de los ciudadanos. Los movimientos municipalistas en España, Barcelona en Comú, ahora Madrid, representan experimentos interesantes en esta dirección,
uso de instituciones existentes como plataforma para experimentación con formas nuevas de participación política, sin pretensión de control total o implementación de programa ideológico cerrado. Si esta comprensión sobre revolución versus rebelión te está impactando, significa que tu capacidad de pensamiento político está despertando. Como ciudadano latinoamericano, puedes usar estos criterios para evaluar movimientos y partidos. En lugar de evaluar movimientos políticos según ideología, izquierda/derecha, progresista/conservador, evalúalos según su relación con libertad política. ¿Crean espacios nuevos de participación ciudadana? ¿Institucionalizan conflicto de manera productiva? ¿Aumentan capacidad política de los ciudadanos? Esto te permitirá identificar movimientos genuinamente transformadores, independientemente de su retórica ideológica. Un partido conservador que crea mecanismos reales de participación ciudadana es más revolucionario que un partido de izquierda que se limita a tomar control de instituciones existentes para implementar programa preestablecido. En cualquier proceso político, elecciones, movilizaciones, debates públicos, pregúntate, ¿esto aumenta mi capacidad de influir en decisiones que afectan mi vida? ¿Esto crea espacios donde puedo actuar políticamente junto con otros ciudadanos? ¿Esto institucionaliza conflicto de manera que diferencias de opinión se conviertan en fuente de vitalidad política? Si la respuesta es negativa, estás ante una rebelión disfrazada de revolución. Si la respuesta es positiva, tienes oportunidad de participar en proceso revolucionario auténtico. No esperes que revoluciones auténticas vengan de arriba. La experiencia histórica muestra que espacios de libertad política emergen espontáneamente cuando ciudadanos comienzan a actuar políticamente juntos. Puedes crear espacios de acción política en tu barrio, tu universidad, tu lugar de trabajo. La clave es concentrarte en aumentar capacidad de acción colectiva, no en implementar soluciones preestablecidas. Crea espacios donde la gente pueda deliberar sobre problemas comunes, tomar decisiones colectivas, experimentar con formas de organización que aumenten poder político de los participantes. Finalmente, permíteme ofrecerte una síntesis de este viaje conceptual que hemos realizado juntos. La distinción fundamental entre revolución y rebelión que Hannah Arendt nos revela no es simplemente un ejercicio académico de clasificación histórica. Es una herramienta conceptual que puede transformar completamente tu capacidad de análisis político y, más importante, tu capacidad de participación política auténtica. Cuando comprendes que la mayoría de lo que la modernidad ha llamado revoluciones fueron realmente rebeliones, movimientos de liberación que fracasaron en crear libertad política, desarrollas inmunidad contra las ilusiones políticas más peligrosas de nuestro tiempo. Ya no puedes ser engañado por retórica revolucionaria que promete transformación total sin crear espacios reales de participación ciudadana. Esta comprensión es especialmente crucial para América Latina, una región que ha experimentado múltiples ciclos de rebelión exitosa seguida de restauración autoritaria. Desde las guerras de independencia del siglo XIX hasta los movimientos de liberación del siglo XX, hemos visto repetirse el mismo patrón: movilización popular masiva, destrucción del orden establecido, incapacidad de crear instituciones de libertad política sostenible, emergencia de nuevas formas de dominación. Pero el análisis arendtiano no es una invitación al pesimismo político. Al contrario, es una invitación a formas más sofisticadas y efectivas de acción política. Cuando comprendes la diferencia entre liberación y libertad política, puedes participar en procesos de cambio de manera que realmente aumenten tu capacidad de influencia política sin reproducir patrones autoritarios. Tu capacidad de pensar políticamente sin prejuicios ideológicos, de evaluar movimientos según su relación real con libertad política, de participar en espacios de acción política auténtica, te convierte en lo que Arendt consideraba el actor político más peligroso para cualquier forma de dominación, un ciudadano capaz de pensamiento crítico y acción concertada. Durante los próximos días, cuando escuches noticias sobre movimientos políticos, protestas, elecciones, movilizaciones, pregúntate, ¿esto es rebelión o revolución? El objetivo central es liberarse de algo específico o crear formas nuevas de participación política. El movimiento interpreta conflicto como amenaza o como oportunidad.
Observa las dinámicas políticas en tu contexto inmediato, tu barrio, tu universidad, tu lugar de trabajo. ¿Existen espacios donde puedes actuar políticamente junto con otros? ¿Hay mecanismos para que diferencias de opinión se conviertan en fuente de decisiones colectivas más sabias? Si no existen, ¿podrías ayudar a crearlos? Esta comprensión de revolución versus rebelión que hemos desarrollado te prepara para reconocer experimentos auténticos de creación política cuando aparezcan. La próxima vez que tengas oportunidad de participar en algún proceso político, desde reuniones vecinales hasta elecciones nacionales, hazlo con conciencia arendtiana. Busca oportunidades de aumentar tu capacidad de acción política, no simplemente de apoyar causas específicas. Participa de manera que contribuyas a crear espacios donde otros también puedan actuar políticamente. La libertad política no es solo ausencia de opresión, es la capacidad humana más preciosa y la más fácil de perder, escribió Hannah Arendt. Ahora que comprendes la diferencia fundamental entre revolución y rebelión, puedes reconocer que la mayoría de movimientos políticos modernos han fracasado no por falta de buenas intenciones o de análisis social correcto, sino por confundir liberación con libertad política. Pero esta comprensión genera una pregunta inevitable. Si libertad política es tan preciosa, ¿por qué es tan rara en la historia humana? ¿Por qué los experimentos de creación de libertad política son tan excepcionales que Hannah Arendt encontró solo un caso histórico claramente exitoso? Tu viaje de comprensión arendtiana te está convirtiendo en alguien capaz de distinguir entre promesas falsas y posibilidades auténticas de transformación política. Esta capacidad te hace extremadamente valioso para cualquier proceso político genuino, pero también extremadamente peligroso para cualquier sistema basado en dominación. En nuestro próximo encuentro con Arendt, descubrirás por qué la Revolución Americana fue única en la historia, no por su ideología, no por sus líderes, sino por algo mucho más profundo, su comprensión de que libertad política es un tesoro que debe ser creado, preservado y transmitido conscientemente, o se pierde para siempre. La diferencia revolución-rebelión determina destinos, pero ¿sabes por qué la Revolución Americana fue única en la historia?